¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, te escuchamos bien. Buenísimo, buenísimo. Saben que yo estoy con mi celular, así que yo me veo en un lugar chiquitito y por ahí veo a alguna de ustedes grandes. Yo con la tecnología no soy muy canchera, pero ya aprendí a entrar en Zoom y todo esto, así que estoy con el celular, no voy a alcanzar a verlas a todas seguramente, pero bueno, me alegro de estar con ustedes esta tarde y me alegro de poder compartir de la palabra de Dios. Y pensaba yo en esta tarde qué lindo sería que pudiéramos conocer a una mujer. Y yo pensaba, cuando ustedes conocen a una persona, ¿qué es lo primero cómo entablan una conversación? A ver, alguna que active el micrófono y que me diga, ¿cómo entablan una conversación? Con alguna persona que nunca han visto. Primero con el saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Después, Y preguntarle cómo le va, dónde vive, cuántos integrantes de su familia, si es casada, soltera. ¡wow! ¡Qué lindo! Y nos surgen un montón de preguntas, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en esta mujer de la que vamos a hablar en esta tarde, una mujer, por cierto, que se menciona solamente en este lugar de la Escritura y no se menciona más, es una mujer que tuvo un acto, podríamos pensar, tremendo, un acto que nosotras no nos animaríamos nunca a cometerlo. Yo pensé, ¿desde dónde conocerla? Bueno, vamos a conocerla haciéndonos preguntas. Entonces, lo primero que yo quiero compartirles es que esta mujer se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Buscamos en nuestra Biblia capítulo 4 de Jueces, y ahí cerquita está el capítulo 5. En esos dos capítulos es donde vamos a encontrar a esta mujer que en esta tarde vamos a mirarla un poquito. A ver si encontramos. Jueces 4. Bien, ahí estamos. Perfecto. Entonces yo lo primero que me pregunté de esta mujer es, ¿quién es Jael? Porque vamos a hablar de Jael en esta tarde. Miren, ¿sabe que esta mujer que está en el capítulo 4 y verso 17 dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Vamos a conocer a esta mujer que está aquí, que se llama Jael. Lo primero que yo encontré de esta mujer es que su nombre, ¿saben lo que significa? Cabra montés. Cabra montés. Nosotros conocemos las cabras, que nosotros comúnmente le decimos chivas, y le decimos chivas, yo creo, por la forma en la que ellas se manejan, que son tremendas de inquietas. Entonces, los nombres en la antigüedad tenían mucho que ver con la persona. Y cuando nosotros pensamos que esta mujer se llamaba Jael y que su nombre significa cabra montés, lo que nos viene a la mente es pensar que era una mujer inquieta, sagaz, tal vez indomable. ¿Por qué digo esto? Porque estos animales, las cabras, son animales que no obedecen la voz de un pastor, son difíciles de cuidar, nadie las quiere cuidar. No sé si ustedes, yo capaz que soy muy mayor, pero escucho los mensajes al poblador rural. ¿Ustedes los escuchan o no? Seguramente que algunas sí. En los mensajes al poblador rural sabe salir, se perdió una manada de cabras con la siguiente señal. ¿Por qué? Porque se van de un campo al otro, no respetan los alambrados, no respetan nada. Entonces, esta mujer seguramente tenía algo de esto en su carácter, en su temperamento. ¿Quién es Jael entonces? Mujer de Eberseneo, dice la escritura, y significa su nombre cabra montés. Ahora, la Biblia no dice que esta mujer era así. Estas son conclusiones que yo saqué pensando en lo que significa su nombre. Pero lo que sí la Biblia nos dice es lo que Dios hizo con esta mujer. Tal vez tenía este carácter,
pero Dios trabajó en su vida. Esta mujer en las manos de Dios fue totalmente dependiente a la dirección de Dios. Ella era prudente, era sumisa, estaba sujeta en todo a su hogar, vivía en un hogar con Eberseneo, y fue un instrumento creativo en las manos de Dios y se dejó manejar, algo que nosotras tal vez nunca hubiéramos hecho, no se nos pasaría por la mente, pero en esos tiempos eran tiempos diferentes. Esta mujer pudo ejecutar al enemigo del pueblo con sus manos. Esto lo encontramos en Jueces 4 y el verso 9. Dice, acá está hablando de Débora el pasaje, pero la referencia que hace de esta mujer es a Jael. Dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y sigue la historia de este momento en el que estamos hablando en esta tarde de Jael. Jael ejecutó al enemigo con sus manos. Y yo pensé, ¿qué lección saco acá de esta mujer? Y saben, vino a mi mente pensar en esto. No importa quién o qué hemos sido. No importa, hermana, quién o qué fuiste antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque nosotras puestas en las manos de Dios y dejando que Él obre a través de su Espíritu que transforma nuestra vida, somos la luz y la sal que necesita se necesita en este mundo para alumbrar y dar sabor. Sabemos que estamos viviendo en un mundo en tinieblas, en un mundo corrupto, en un mundo que se está cayendo de a pedazos, y nosotras, las hijas de Dios, hemos sido redimidas para que en las manos de Dios podamos ser como Jael, un instrumento maleable, y podamos brillar y podamos dar luz. ¿Saben? Yo pensaba que como Jael nosotras podemos transformar y ganar batallas. Ganar batallas. ¿Dónde ganamos las batallas? Miren dónde estemos. En el hogar, en el trabajo, en la ciudad, en la vecindad, donde nos toque actuar, nosotras, las hijas de Dios, podemos ganar batalla. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que las demás? No. Podemos ganar las batallas porque estamos bajo la mano poderosa de un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿podemos ganar batallas? Sí. ¿Por qué? Porque somos transformadas por el poder de Dios. Esta mujer, que tal vez era como las cabras monteses, rebelde, indómita, fue transformada por la mano de Dios. Ahora yo me pregunté, porque leímos recién que Jael era la esposa de Eberseneo. ¿Quién es Eberseneo? Esas son las cosas que yo me pregunté para ir conociendo a esta mujer. Miren, saben que el nombre es Eber, Seneo es el lugar de donde él venía. Esta palabra Seneo significa herreros. Entonces, podemos deducir que su trabajo sería el de herrero. Ahora dice el versículo, a ver que lo perdí, el versículo donde dice que viene de la descendencia de Moisés, este hombre, y de Abraham, del suegro de Moisés y de Abraham. Y saben que yo me puse a pensar, Eberseneo desciende de Abraham. ¿Y de dónde salió? Porque Abraham, su hijo era Isaac. Y saben que es del hijo de Abraham que tuvo con Cetura. Y allí está en Génesis 25, encontramos que Abraham tuvo con Cetura varios hijos, entre los cuales había uno que se llama Madián. De este Madián desciende Eberseneo. Así que esta mujer, Jael, estaba casada con un descendiente de Abraham, nada más y nada menos. Segura, por supuesto que muchas generaciones después, pero era descendiente de allí. Este Eberseneo era neutral entre Israel y sus enemigos. Él vivía una vida, podríamos pensar, independiente, individualista. Él hacía su vida, sus negocios, sus trabajos,
pero no le importaba mucho el pueblo de Israel. La Biblia no nos habla nada de que él estuviera a favor del pueblo, al contrario, nos dice que él vivía tranquilo en su lugar, junto con el rey contrario al pueblo de Israel. Y saben, esto a mí me llevó a pensar que Jael no era como su esposo, porque ella cuando tuvo que defender al pueblo de Dios, lo defendió. Así que me llevó a pensar en esto. No era como su esposo, pero vivía con él. Y saben, acá hay algo que nosotras podemos, entendemos algunas seguramente, o tal vez todas, no lo sé, pero a veces no tener el mismo anhelo y el mismo deseo por las cosas de Dios con el esposo. Esto nos provoca a veces angustias, tristezas, dolores, pero fíjense que siempre existió esto. Jael era una mujer que no tenía el mismo pensamiento que su esposo. Su esposo vivía pensando en sus negocios y en él mismo. Y sin embargo, ella, en las manos de Dios, se dejó trabajar para que Dios obrara. Qué difícil habrá sido para ella, pensaba yo, no tener el apoyo de su esposo en cuanto a sentir amor por su pueblo. Realmente esto debe haberlo sufrido Jael. Como buena cabra montés, que sería seguramente inquieta y buscando cosas para hacer constantemente, no tener el apoyo del esposo debe haber sido para ella muy difícil. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi hogar? ¿Amamos en familia la iglesia del Señor, que son mis hermanos? ¿Somos neutrales a los problemas de ellos? Porque este hombre de Berceneo era neutral, ni para acá ni para allá, estaba bien con todos, no se jugaba por nada. Y yo pensaba en la iglesia de Dios, cuántas necesidades tienen nuestros hermanos, y pensaba en necesidades emocionales, no solamente en las necesidades económicas. Vieron que estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de soledad, donde es necesario hacer un llamadito de vez en cuando, poder hacerle saber al hermano que estoy, mandarle un texto por WhatsApp, hacerle sentir que me importa, necesidades emocionales. ¿Soy neutral a la necesidad emocional de mis hermanos? ¿Soy neutral a sus necesidades espirituales? ¿Soy neutral a sus necesidades económicas? ¿O estamos siempre que nos necesitan? Y yo pensé, qué gran ejemplo que es Jael para nosotras en esta tarde. ¿Saben por qué? Porque ella obró en el momento oportuno con lo que tuvo en su mano para el pueblo de Dios. Obró en el momento oportuno con lo que tuvo en su mano. Y yo pensaba esto, qué bueno que es. ¿Qué tienes en la mano, hermana? ¿Qué tienes? ¿Puedes orar? ¿Puedes llamar por teléfono? ¿Puedes ofrendar? Cada una de nosotras sabe lo que tiene en la mano, pero hay algo que todas tenemos, y es la capacidad de poder orar los unos por los otros. Ahora, yo me pregunté, y seguramente que otras cosas más que ustedes pudieran seguir pensando en esta tarde, yo me seguí preguntando, y me pregunté, ¿en qué época vivió esta mujer? ¿En qué época vivió Jael? Miren, Jueces 4 del 1 al 3 nos dice en qué época vivió, y dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Miren, vivía esta mujer en una época de opresión. Acá nos dice que después que murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Esta es una frase repetitiva en este libro de Jueces. Volvieron a hacer lo malo y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dos frases que vamos a encontrar de manera repetida en este libro. Y
Y Dios dice que entregaba a su pueblo para que sea disciplinado, ¿sí? Y en este momento lo entregó, los vendió en las manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, dice, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y ahí, que donde habitaba él, y dice que los hijos de Israel, cuando estaban en esta situación, clamaron a Dios. ¿Por qué? Porque este rey tenía mucho poder, muchos carros de arado, y ya se veían perdidos. Entonces ellos claman al que tenían que clamar, a Dios, y Dios obra con lo que tiene en la mano. Mira qué hermoso es pensar en esto, hermana. Nosotros clamamos a Dios y Dios responde a veces a través de nosotros mismos, cuando nosotros clamamos a Dios. Y entonces podemos pensar, ¿en qué época vivió Jael? En una época de opresión que vivía Israel. Y yo me puse a pensar que este libro no difiere mucho de lo que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? Estamos viviendo en una época donde cada uno hace lo que le parece, donde si se me ocurre cortar una calle, yo voy y la corto, donde hago lo que a mí más me gusta, vivo como me conviene, voy donde yo quiero, me dicen que me tengo que quedar en mi casa, pero no importa, voy a otro lado. Vivimos en este tiempo, un tiempo parecido al de Jael. Y yo pensaba, no difiere mucho de lo que vivimos hoy. Jael vivía en esta situación crítica, porque vivían una guerra. Y yo me voy a pensar, hermanas, y ustedes seguramente pueden pensar conmigo, ¿no vivimos en guerra constante nosotras también? Guerras en las familias, guerras, pensaba yo en lo que es esto del biológico, esto de los virus y todas estas cosas, es una guerra. Estamos en la lucha, en la carrera por buscar la vacuna para ver cómo hacer para cuidarnos. Guerra de valores, hermana, ya no hay valores, los valores se están perdiendo, guerra de valores. Guerras de pensamientos. Cada uno tiene un pensamiento y lo impone de tal manera que si el otro no piensa como yo es mi enemigo, estamos en guerra. Las hijas de Dios estamos en este mundo, ¿sí? Y en este mundo que, como decía hoy, está a punto de sucumbir, ¿sí? Está a punto de sucumbir. Pero nosotras, las hijas de Dios, no somos de este mundo. Eso es lo que tenemos distinto los hijos de Dios. Estamos de paso, sabemos que vamos de paso. Y alguien puede decir, bueno, yo también estoy de paso, en algún momento me voy a morir. Sí, es cierto, pero tenemos diferente destino, ¿saben? Y pensaba yo, por lo tanto, debemos, como Jael, estar preparadas para el momento en el que tengamos que presentar defensa de nuestra fe. Estamos en guerra. ¿Cuándo vamos a tener que presentar defensa? No lo sabemos, pero en algún momento nos va a tocar. ¿Y cómo tengo que estar para ese momento que me toque presentar defensa de mi fe, de quién soy, de lo que hago para mi Dios? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Y miren, yo no es nada nuevo lo que les voy a decir, esto lo saben ustedes también, que esto solo lo vamos a lograr conociendo cada día más nuestro Dios y a su palabra. No hay otra forma, no hay formas mágicas. Dándole lugar al Espíritu Santo para que transforme mi vida de tal manera que yo pueda añadir a mi vida todos los días cosas que me edifiquen. Y saben que cuando yo pensaba en esto, vino a mi memoria el pasaje de 2 de Pedro 1, del 3 al 10, donde allí nos dice que si vamos añadiendo a nuestra vida fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, todas estas cosas que son bellísimas y que en este mundo no existen, dice que no vamos a caer jamás. Miren qué maravilloso este pasaje, es uno de los pasajes favoritos de mi mente y de mi corazón. 2 de Pedro 1, del 3 al 10. Añadan, dice, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, amor fraternal. Y termina diciendo, si esto está en ustedes,
no van a caer. Y qué maravilloso que es pensar en esto. A veces los avatares de esta vida nos hacen descuidar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa de nuestra fe? Solamente si conocemos la palabra. Así que yo les animo para que en esta tarde saquemos este ejemplo de esta mujer. ¿Vivió en una época difícil? Sí, pero estaba preparada para presentar defensa contra el enemigo en el momento oportuno. Cuando yo les mandé el título, y ustedes habrán visto la tarjetita, decía, el título decía que Jael es la sombra de una gran bendición, ¿sí? ¿Por qué yo puse este título? Porque yo medité en esta mujer y saqué varias cosas de un librito que se llama Mujeres en Crisis. Y allí está Jael, y dice, la sombra de una gran bendición. ¿Por qué? Porque la compara con María. Y entonces yo quise en esta tarde compartir con ustedes por qué su historia se toca con la de María. Vamos a pensar un poquito de que por qué ella es la sombra de una gran bendición y por qué su historia se toca con la de María. Bueno, yo encontré esto, mire, vivieron épocas diferentes y en diferentes dispensaciones. Pero la situación era similar, ¿sí? La situación era similar. Jael era esposa de un hombre más político y materialista que espiritual, que nunca hubiera entendido la determinación de su esposa, porque él era neutral y su pensamiento era que hagan lo que quieran mientras no toquen mis intereses. No era patriota, ni sentía indignación por el enemigo, y mucho menos temor de Dios. Esta era Jael, una mujer casada con un hombre materialista, político, nada de espiritual tenía este hombre, y bueno, y ella estaba allí. Ahora, María era prometida de José, ¿se acuerdan? Cuando el ángel se acerca a la Virgen María y le dice que iba a ser madre, ella era la prometida de José. Entonces José, cuando supo que estaba encinta, dice la Escritura, eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en los evangelios, lo podemos buscar y lo podemos leer, allí dice que él quiso dejarla secretamente. José no entendía lo que pasaba hasta que Dios se reveló a José. Entonces, María, la comparación que tiene, tampoco había sido aplaudida ni aprobada en su hogar ni en su medio. Pero, ¿saben cuál es lo que las une? Miren, el bien que anhelaban. Ellas anhelaban un bien. María, cuando el ángel le dijo que iba a ser madre de Jesús, del Señor Jesús, ella dice, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Soy tu sierva, hágase en mí conforme tu palabra. Y Jael, cuando le tocó ejecutar al enemigo, lo ejecutó con sus manos. ¿Qué tienen de parecido? Ambas anhelaban un bien mayor. ¿Y saben cuál era el bien que anhelaban? El de la libertad. Jael anhelaba la libertad de su pueblo, el pueblo de Israel, que estaba perseguido y que iba a ser exterminado. María anhelaba la libertad de tu alma, hermana, y de la mía, y de todas aquellas almas que quieran venir al conocimiento de la verdad. Qué comparación, ¿no? Qué comparación. Anhelaban un bien mayor, el de la libertad, que la aceptación social. María no lo pensó, dijo, acá estoy, hágase en mí como tú quieras. Jael no lo pensó, llegó el enemigo, lo ejecutó. Y saben, yo pensé, ¿cómo es mi vida? ¿Vivimos buscando la aprobación de la sociedad, del otro, de los que me rodean? ¿O vivo buscando la aprobación de Dios? ¿Quién quiero que me apruebe? Y yo me empecé a pensar y digo, bueno, ¿cómo darme cuenta de qué aprobación estoy buscando? Porque vieron que a veces estamos en el mundo y corremos de aquí para allá y vamos y venimos y hacemos y decimos y perdemos de vista a veces cosas que son
de nuestra esencia. Y yo pensé, ¿cómo darme cuenta qué aprobación estoy buscando? Bueno, yo pensé, miren, cuando ante toda decisión, ya sea de hablar, vestirme, comprar, comenzar un ministerio, debo ver qué influye en mí. ¿Oré lo suficiente? ¿Oré lo suficiente? ¿Esto es para la gloria de Dios lo que estoy haciendo? ¿Soy de bendición con esto? ¿Lo necesito o me parece que lo necesito? ¿Vieron que a veces nosotros digo, ay, a mí me pasa, yo me río porque a mí me pasa esto, ¿vieron? Le digo a mi nuera, ay, no sabés cómo necesito yo ese termómetro. Es un termómetro que lo voy a usar una vez, tal vez cada mes, no sé si lo voy a usar una vez al mes. ¿Lo necesito o lo quiero? ¿No? Fíjense, interesante, cosas tan sencillas que nosotras podemos preguntarnos y ver, ¿soy de bendición con esto? ¿Con esto que me voy a poner? ¿Con esto que voy a decir? ¿Con esto que voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Soy de bendición? Estas preguntitas sencillas son para darnos cuenta a quién estamos queriendo agradar. Otra cosita que yo encontré que las une a estas dos mujeres, son las dos únicas mujeres de las que se dice bendita entre las mujeres. Miren, vamos a leerlo. Jueces 5:24. Jueces 5, verso 24 dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Yo no lo sabía a esta información, la saqué del libro, que dice que son las únicas dos mujeres de las que se dice bendita entre las mujeres. Y María es bendita allí en Lucas 1, encontramos en Lucas 1, el pasaje que dice 1:41. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Estas son dos, esto también es algo que las une a María con Jael, María la madre del Señor Jesús. Otra cosa que las une es, mire, ambas hieren al enemigo en la cabeza, ambas hieren al enemigo en la cabeza. Esto nos va a costar un poquito más entenderlo, tal vez, las que conocemos bien de la Escritura sabemos de qué estamos hablando, pero por allí alguien puede no entenderlo. Miren, dice que Jael hirió a un enemigo visible, de carne y hueso, que amenazaba a todo un pueblo con conquistarlo y destruirlo. Eso lo dice Jueces 4, del 14 al 21. Yo no sé cómo estamos de tiempo. ¿Alguien puede prender el micrófono y decirlo? Porque no tengo ni un reloj a mano. ¿Alguno prende el micrófono? ¿Y me dice? Estamos bien, bien. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estamos bien. ¿5 son ya? Sí, 17:05. Sí. Bueno. Te damos les dejo el pasaje. Más. Isa, tomate unos minutos más. Bueno, les dejo el pasaje entonces para que lo lean. Van a encontrar esto en Jueces 4, del 14 al 21. Y María destruye al enemigo con el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo nace y muere en una cruz de vergüenza, y allí venció al enemigo, la serpiente antigua, que lo venció en la cruz. Ahora, ¿cómo aplico esto yo a mi vida? Miren, hermanas, al enemigo de nuestras almas, pensaba yo, no hay que darle lugar, hay que destruirlo de entrada. A veces vieron que tenemos pensamientos, a veces nuestro carácter nos juega una mala pasada, a veces la concupiscencia que hay en nosotras mismas.
todo esto que puede haber en nosotros hay que derrotarlo de inmediato. Pedir que Dios nos limpie y nos perdone. Y allí confiamos plenamente que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Otro texto que yo había notado era 1 de Juan 1, del 8 al 10. Esto lo aprendemos de esta mujer Jael y de su parecido con María. Ellas destruyeron al enemigo de sus vidas. Ahora yo encontré una última lección de Jael. Miren, díganme si a ustedes no les pasa esto, ¿no? El corazón pide juicio inmediato. Pero nosotros decimos, ¡ay, qué barbaridad! Tiene que ir preso ya en el momento, ¿no? O cuando escuchamos de una violación o de cosas aberrantes, nosotros queremos un juicio rápido, que sea rápido. Miren, el corazón pide juicios inmediatos y quisiéramos ver aquí y ahora vengada la violencia y la perversidad. Y los demás hechos que nos provocan, pensaba yo, que caiga fuego del cielo y que consuma todo, ¿no? Porque es tremendo a veces las cosas que escuchamos en la televisión. Pero el corazón de Dios, se mueve al ritmo de su reloj eterno, y tiene un plan de misericordia al lado de sus planes de juicio. Para esto, fue así que tocó juicio en el reloj de Dios y tomó para esto a Jael. Eso lo encontramos ahí en Jueces 5:26, que ese sí lo vamos a leer, dice Jueces 5:26, dice así: tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, y atravesó sus sienes. Tremendo, tremendo podemos pensar lo que esta mujer hizo, pero fue el reloj eterno de Dios, tenía preparado eso para esta mujer. Y saben, yo pensé, ¿habrá dudado Jael de hacer esto que hizo? No lo sabemos. Lo cierto es que podemos pensar que el temor de Dios pudo más que cualquier duda, miedo, razonamiento o prejuicio que Jael hubiera podido tener. ¿Era ella haciendo lo que tenía que hacer, derrotando al enemigo, o era su pueblo perdido? Y saben, este librito me llevaba a pensar en la Galería de la Fe. ¿Vieron cuando la Galería de la Fe dice que queda mucho por decir de los héroes de la fe, los que murieron aserrados, toda esa parte que dice? Y hay una partecita de que dice, hicieron justicia. Y sin duda Jael ha de estar en esta Galería de la Fe, en esta partecita, hicieron justicia. Así que les dejo el versículo Hebreos 11, del 33 al 34. ¿Saben? Yo me pregunté, ¿qué será de ti y de mí en la espera del reloj de Dios? Nosotros sabemos que los tiempos se acortan, ¿sí? Y que el Señor viene por su iglesia. Y yo me puse a pensar en 2 de Pedro 3, 14 y 15. Ahí 2 de Pedro 3, 14 y 15 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, qué bueno que es que nos podamos tomar de este versículo. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Que el Señor nos ayude a poder tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo pensé, tal vez alguna amiga se ha conectado, porque enviamos la invitación para todos lados. Como yo no sé, no las veo acá, pensé en compartirte algo, querida amiga, que estás conectada en esta tarde. Tal vez hay cosas que no entendés, o tal vez hay cosas que te parecen demasiado terribles, como ver a una mujer matar a un hombre con un mazo en la sien. Esto es tremendo, pero también podemos entender
esta partecita que yo decía recién. ¿Quién es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado? Porque por allí comienza una nueva vida, en el Hijo de Dios encarnado, en Jesús, en el Emmanuel. Dice la Escritura que Jesús es quien salvará a su pueblo de sus pecados, y Emmanuel dice que es Dios con nosotros. Y vieron que yo decía que Jael hirió al enemigo en la cabeza, y que María también, a través de su hijo, había herido a Satanás, la serpiente antigua, en la cabeza. Y yo pensé, ¿saben dónde empezó esto? Allá en el Edén, ¿sí? Allá en el Edén, cuando dice que la serpiente engañó a Adán y a Eva. Allí encontramos que a través de este engaño que la serpiente produjo en Adán y Eva, el hombre pecó. Y dice que por cuanto todos pecaron después, porque dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y yo me pregunté, ¿puedo yo decir que no tengo pecado? Ay, no, hermanas. Cada día cometemos pecado. A veces pensando, a veces haciendo, a veces diciendo. No podemos decir que no tenemos pecado. Ahora, ¿qué hacer con este pecado? Bueno, dice la Escritura que María, dando a luz a su Hijo Jesucristo, él nació, creció y vivió, y fue a una cruz y murió. ¿Por qué murió? Por mi pecado, para redimirme, para salvarme. Fue a la cruz para pagar por lo que tú y yo delante de Dios no podíamos pagar, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y así vivimos, sin Cristo, sin esperanza, sin rumbo, con miedos, con incertidumbres. Nuestra meta es hacer cosas en esta tierra. Y después, ¿qué nos espera? La muerte. Ahora, yo pensaba, encontramos en Romanos 3, 23 al 25, vamos a leer ese versículo porque es el que nos lleva a pensar en esta tarde, Romanos 3. ¿Qué nos espera, decía yo? La muerte. 3, del 23 al 25, y dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A veces es difícil entenderlo, pero hay que leerlo y hay que pensar lo que nos está diciendo Dios aquí. Y yo pensé, ¿quieres hoy buscar la justicia delante de Dios? Porque acá nos está hablando de que somos justificados gratuitamente delante de Dios. Decíamos, tenemos pecado, me puedo justificar gratuitamente delante de Dios. Entonces, ¿quieres buscar la justicia delante de Dios? ¿Quieres hoy un encuentro con el autor de la libertad de nuestra alma? Y pensé, abre tu corazón a Cristo, ábrele tu corazón donde estés, pide que Él perdone tu vida de pecado, que te dé la paz que puede dar, ríndete. ¿Sabes? Cuando lo hagas tendrás una nueva vida, con nuevas expectativas, con nuevos deseos, con anhelos. La Biblia será tu libro de consulta de vida y de ruta. Que el Señor pueda bendecir este pensamiento en esta tarde. Disculpen que se me pasó tanto la hora, no sabía que era tan tarde. Así que gracias, hermanas, por este tiempo precioso. Si alguien queda con alguna duda, pueden darle mi celular. Yo voy a contestar todo lo que quieran preguntarme. Que el Señor les bendiga.